Muchísimas gracias, Luis Cortina. Por favor. Vamos a escuchar las palabras del ex gobernador de Puerto Rico. Puerto Rico se instaló en la conversación, renunció su gobernador, Ricardo Rosselló. Lo escuchamos y vamos a entender las claves del conflicto. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. La persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor y privilegio de ocupar necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. Confío en Puerto Rico continuará unido y hacia adelante como siempre lo ha hecho. Vamos a entender las claves puntuales de este conflicto con Joaquín Arguindegui, especialista en política doméstica de Estados Unidos. Gracias, Joaquín, por estar aquí. Contanos entonces cómo entendemos esto que está sucediendo en Puerto Rico. Es una crisis que sus orígenes iniciales son en el huracán de 2017, con el mal uso de los fondos de reconstrucción y otras cosas de corrupción asociada a la reconstrucción puertorriqueña luego del huracán, y también a una serie de textos publicados de conversaciones privadas del gobernador con un lobista y con otros funcionarios de su gobierno, en los cuales critican tanto aliados como opositores y se refieren a ellos de forma bastante vulgar y bastante ofensiva. En sí es una crisis que si quisiéramos retroceder todavía más, podemos llegar inclusive hasta los mediados de los 2000, en el cual Puerto Rico entra en recesión, y desde entonces el sistema político puertorriqueño, que no está preparado del todo para lidiar con este tipo de crisis, se ha ido deteriorando y ha llevado a que, por ejemplo, Puerto Rico hoy en día no tenga el grado de autonomía que tenía ni siquiera en 2005. ¿De qué signo político era el gobernador Rosselló? No son exactamente demócratas ni republicanos. La división política en Puerto Rico, en el sentido fundamental, refiere a el estatus que debería tener la isla con respecto a los Estados Unidos, si es que debería ser un país independiente, si es que debería tener un estado de Commonwealth, de mancomunidad, de asociación libre con Estados Unidos. ¿Y Rosselló qué planteaba? Rosselló es representante del partido que busca ser un estado más, que buscaría ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Bien. Hoy en día es un estado asociado y se puede convertir efectivamente en el estado 51 de los Estados Unidos. Sí, el proceso de incorporación de estados es muy fácil. Previo a la incorporación de Puerto Rico por vía de la fuerza, por vía de la guerra con España en 1898, los estados que se habían unido a los Estados Unidos previamente lo habían hecho con un mecanismo bastante simple de tener un gobierno que declare su intención de ser parte de Estados Unidos y luego una votación en el Congreso y una incorporación. Como entraron un montón de estados, más que nada por interés republicano a finales del siglo XIX. ¿Qué beneficios le lleva a Puerto Rico el hecho de ser un estado asociado? Porque bueno, con el tema del huracán parece que no fueron tan beneficiados. En términos del resto del Caribe, durante muchísimo tiempo, en particular durante la Guerra Fría, fueron marcadamente más prósperos que un montón de países en la región. El caso, por supuesto, de Haití, pero también de República Dominicana o el experimento cubano, que involucró como toda otra serie de decisiones. Y es algo que dentro de todo, digamos, no es que andaba muy bien, pero tampoco andaba muy mal, y se continuó con ese estado de mancomunidad luego de los años 40, devolviéndole un grado de autonomía a la isla mejor dicho, otorgándole un grado de autonomía, porque durante los españoles tampoco lo había tenido, para elegir su propio gobernador, su legislatura y un montón de otras cosas. ¿Los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos plenos de Estados Unidos? Sí, son ciudadanos plenos de Estados Unidos. Su ciudadanía se extiende por vía de ley común, de todas maneras, no por ley constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ley que se puede derribar por la mayoría de votos, diciendo Puerto Rico y el resto de los territorios libres asociados a Estados Unidos. Trama alentar a una discusión parlamentaria. Si se buscara hacer eso, no tiene mucho sentido hacerlo, no hay interés político real, nadie lo está discutiendo, pero si llegado el caso se quisiera quitarle la ciudadanía a la gente que nace en Puerto Rico, se podría hacer porque es una ley común como otras demás. Joaquín, última cuestión. ¿Tiene algún coletazo estructural en la organización política y social de Puerto Rico esta crisis que atravesó y que, bueno, fue tan
conocida alrededor del mundo? En términos de cuáles van a ser las consecuencias políticas de ello, creo que la más importante es que hay toda una sección de Estados Unidos que busca que el Senado sea más representativo, es decir, que se detenga esta polarización que poco a poco va conduciendo a una Cámara de Representantes con representación poblacional y un balance político más acorde de los Estados Unidos, y un Senado en el cual hay estados poco poblados, muy conservadores, sobre representados, incluyendo un estado como Puerto Rico, se equipararía un poco el peso de lugares como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, que tienen mucha menos población que Puerto Rico. Impacta la política doméstica de Estados Unidos. La consecuencia que más me interesa a mí como especialista, sí. Luego tenés una cuestión de que si Puerto Rico continúa deteriorándose económicamente, como lo lleva haciendo por más de una década, muchos puertorriqueños que tienen completo permiso para viajar dentro de su propio país van a terminar migrando a Estados Unidos y formando comunidades como ya lo han hecho. Hay muchos representantes puertorriqueños en el Congreso. Por Alexandria Ocasio-Cortez, de raíces puertorriqueñas. Si mal no recuerdo cómo fue el sucesor de Charlie Rangel en el 13 de Nueva York, pero también es dominicano, pero el que está del distrito del costado también es puertorriqueño, y la comunidad puertorriqueña tiene poder político siempre y cuando, por supuesto, vote en Estados Unidos, en el Estados Unidos continental, ¿no? Claro. Tienen que ir a votar al Estados Unidos continental. Sí, tienen una delegada un comisionado residente en el Congreso que no puede hablar, puede dar discursos, pero no tiene capacidad de voto. Muchísimas gracias, Joaquín, por estas claves. Nos ha permitido entender mejor este problema en Puerto Rico. Gracias. Hemos llegado al final de la repregunta. Noticias a fondo, los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. Pero no se vayan, está Julián Weich con Noticia y Media. Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.